Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que toma a diario durante esta semana 4 para ver estos videos. Este es nuestro tercer video, nuestro último video del día 5, la semana 4 de llamados a ser siervos. Recuerden, mi nombre es Andrés. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta semana, haber desarrollado este material. Me ha llevado a pensar, a reflexionar un poco sobre cómo sirvo al Señor, cómo es el Señor, cómo espera que yo le sirva. Ha sido un muy buen tiempo para mí. Este día vamos a tener unas diapositivas que ustedes van a estar viendo, que son las mismas preguntas que yo voy a estar leyendo. La idea es que tome el tiempo suficiente, que piense, que medite frente a estas preguntas, porque como bien dijo alguien, el hacernos preguntas es la clave para el entendimiento. Es una reflexión, debe ser una reflexión profunda en el corazón, como dice la Biblia. Estando en vuestras camas, dice, meditad en vuestros corazones. Considerar quiénes somos nosotros delante del Señor. Entonces vamos a hacer unas preguntas juntos, tener un buen tiempo de reflexión y así poder tomar notas en alguna parte de nuestro material, en una hoja, y tomar luego el tiempo para orar estas preguntas, para meditar delante del Señor frente a ellas. Y pueden detener el video y luego continuar según ustedes consideren que sea la mejor manera. Entonces, empecemos con nuestra primera pregunta. ¿En verdad entiendo que he sido llamado por Dios? Para pensar un poco en esta pregunta, si en verdad entiendo que he sido llamado por Dios, quiero orientarla con otras tres preguntas, pero esta es una sola pregunta para reflexionar frente a si entiendo que he sido llamado de Dios. ¿Cómo pienso yo cuando las cosas no salen como esperaba? Eso me puede ayudar a pensar si en verdad entiendo que he sido llamado por Dios, porque muchas veces cuando vienen las luchas consideramos, no, tal vez Dios no me llamó, tal vez no me llamó a esto, y pensamos en la oposición y en las batallas como una señal o un mensaje divino que nos está diciendo que nosotros no estamos haciendo las cosas que Dios le agrada, lo cual no siempre es cierto, no siempre, en algunas ocasiones sí. ¿En verdad entiendo que he sido llamado de Dios? ¿Cómo es mi reacción cuando escucho comentarios acerca de mí que no son ciertos? Cuando viene el desánimo, la afrenta por medio de otras personas, aún de creyentes, que me llevan a pensar si realmente yo he sido llamado por Dios a este ministerio. Entonces no solo cuando las cosas salen mal, no se ve como fruto, sino también en la actitud que los demás tienen hacia mí frente a lo que es mi ministerio o el desarrollo o el servicio que hago hacia Dios. Escriba 3 razones bien fundamentadas que demuestren que usted ha sido llamado por Dios. Recuerde que esta es solo la primera pregunta, estamos alimentándolas, recreándolas con otras 3 observaciones, pero de verdad, entiendo que he sido llamado por Dios. Por lo menos coloque 3 razones que sean válidas, que usted pueda mostrárselas a alguien de la iglesia, a su esposa misma, a un vecino, y le diga, mire, estas son las 3 razones, que sean de peso y que las personas puedan ver que realmente usted tiene convicciones en cuanto a su llamado por Dios. La segunda pregunta, de 3 formas en que uno puede saber si una persona ha sido llamada por Dios o no. Entonces, ahora vamos a dirigir esta pregunta hacia otros. ¿Cómo sé que una persona ha sido llamada por Dios? De tres razones. Esta es la segunda pregunta. De tres formas o 3 razones o 3 argumentos o 3 evidencias en las que yo, Andrés, puedo saber que alguien ha sido llamado por Dios. Tome un tiempo, escríbalos, piense un poco en eso, haga el ejercicio. Es necesario que tomemos el tiempo y meditemos un poco en esto. Ahora que usted ha tomado el tiempo en esta pregunta número 2, vamos a hacer una parte B de esa pregunta número 2. Compare su respuesta B, o sea, su segunda respuesta, la que está haciendo en este momento, con la respuesta anterior. Si considero que en verdad he sido llamado por Dios. Mire qué diferencia hay, primero, y segundo, ¿por qué sucede esto?
Entonces, hemos respuesto dos preguntas. ¿En verdad entiendo que he sido llamado por Dios? La segunda, de tres razones o tres evidencias en las que uno puede saber que una persona ha sido llamada por Dios o no. Ahora, en la segunda parte, compare su respuesta 1 con su respuesta 2. Mire qué diferencias hay. Haga como un mapita al lado. ¿Qué diferencias hay? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué parece que a veces es más fácil reconocer que otros han sido llamados por Dios, no yo? Entonces es importante que hagamos este ejercicio. Nos va a ayudar a meditar un poco y a tener un buen tiempo de oración, conocer un poco lo que está en nuestros corazones. La tercera pregunta. Al ver la vida de Pablo, que tan valorosamente predicó el Evangelio, ¿he perdido el valor y el sacrificio? ¿He predicado con valor y sacrificio como Pablo lo hizo? ¿Por qué? Porque a veces parece que nuestra vida de sacrificio es lo que yo trato de evitar y parece que es una característica del servicio de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Mirando la vida de Pablo, viendo que tan valorosamente, constantemente estuvo motivado a crecer y a servir, a hacer el sacrificio, a tener disposición hacia el Señor, ¿qué tanto he tenido yo el valor y el sacrificio de servir a Dios? ¿O lo he perdido en el camino? Porque pareciera que al comienzo iniciamos con mucho fervor, pero a medida que el tiempo pasa, parece que lo que menos quiero es sacrificar. Parece que a veces pierdo el valor porque creo que la gente no quiere convertirse. Entonces, la pregunta es esta. Tercera pregunta. Al ver la vida de Pablo, que tan valorosamente predicó el Evangelio, ¿he tenido yo esa misma clase de valor y de sacrificio? ¿Lo he tenido y lo he perdido? Responda en la hoja, ore por esto y en un momento seguimos con la siguiente pregunta. Cuarta pregunta. ¿Tengo credibilidad de los de afuera de que soy un siervo de Dios? Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cómo se refieren de mí los que no conocen del Evangelio? Sería otra forma de hacer esta cuarta pregunta. ¿Tengo credibilidad de los de afuera y ellos me llaman y me consideran un siervo de Dios? Conteste y ore. Quinta pregunta. En el caso de Bernabé, él tenía disposición de servir, pero aunque tenía la disposición de servir, estaba acompañado de temores. ¿En alguna manera me siento identificado con él? O formulémosla de otra manera. ¿Hay algunos temores que me acompañan mientras que sirvo a Dios? ¿O hay algunos temores que están impidiendo que yo sirva a Dios? El ejemplo de Bernabé es un gran ejemplo que vimos cuando él puede identificar el ministerio de Pablo. Y aunque él tenía temores, él pudo introducir a Pablo a la iglesia y a los hermanos. Escriba al menos 2 temores que usted considera que lo acompañan mientras que sirve o que están impidiendo que usted sirva. Tome un tiempo para orar por esto y confiemos en Dios, que Él nos va a dar la fortaleza para levantarnos y seguir independientemente de los temores que tenemos. Última pregunta. Siendo usted pastor o líder de la iglesia, ¿cómo aconsejaría a alguien que viene a usted con los mismos temores que acaba de responder en la pregunta anterior? Repito, siendo usted pastor o líder de la iglesia, como lo es o como aspira a serlo, ¿cómo aconsejaría a alguien que viene a usted con los mismos temores que usted acaba de responder en la pregunta anterior? Esta es nuestra última pregunta. Tome un tiempo para orar y meditar en esto. Hermanos, gracias por este tercer video, este quinto día de nuestra cuarta semana de nuestro material llamados a ser siervos de Dios.
De esta manera damos por terminado nuestro día 5 de nuestra semana. Ha sido un privilegio, un placer poderles servir. Espero poderles conocer aquí o en la eternidad pronta un día. Recuerden, mi nombre es Andrés y deseo que Dios les siga y les continúe bendiciendo. Muchas gracias.